Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar sobre la importancia de la traducción en los textos turísticos. Mi nombre es Alicia Beltrame, soy traductora pública y guía de turismo. Y bueno, desde que empecé a combinar ambas profesiones, empecé a ver la problemática precisamente de los textos de la folletería turística y allí entonces surgió esta idea de comenzar a compartir con ustedes el, lo que encontramos muchas veces en estos folletos. Cuando tenemos que viajar es una hora de decisiones y allí normalmente tenemos que decidir, optamos por un destino tradicional o nos dedicamos a explorar el mundo. Vamos a algo seguro que ya conocemos o comenzamos a ver destinos remotos como pueden ser Rusia, distintos países de Asia, África, lugares que no nos resultan tradicionales. Para esto normalmente vamos a utilizar folletos para tener un acercamiento a ese destino que vamos a elegir. Y en este caso tenemos distinto tipo de material. Por un lado tenemos el material promocional del sector público, que en general se ocupa de la difusión de circuitos, nos presenta nuevas ideas, nuevos lugares que podemos estar recorriendo, lugares de culto, museos, distintos espectáculos que pueden ser de nuestro interés. Además también tenemos material operativo, que esto tiene que ser importante para el visitante a un lugar extranjero porque simplemente tenemos que saber cómo nos podemos comportar, qué información necesitamos saber sobre la seguridad, sobre el clima, qué tipo de temperatura vamos a encontrar, sobre la moneda, cultura general. Precisamente muchas veces es muy importante que sepamos qué hacer o qué no hacer cuando estamos yendo a otro lugar, precisamente para respetar a esa gente, para no incurrir en cosas que pueden resultar ofensivas. Entonces siempre es importante contar con material operativo cuando vamos a dirigirnos a otro país. Y luego también tenemos el material promocional que proviene del sector privado. ¿Qué pasa? Nosotros recorremos un lugar, vamos a llegar a un lugar y vamos a querer hacer excursiones, necesitamos alojamiento, o sea que vamos a tener necesidad de buscar algún hotel, algún lugar donde hospedarnos y seguramente también vamos a querer compartir algo de la cultura de ese lugar yendo a determinados espectáculos y averiguando qué es lo que podemos hacer de acuerdo al tiempo que tengamos y sí o sí normalmente vamos a requerir de información entonces proveniente de toda esa folletería. ¿Es importante? ¿Influye en algo el folleto turístico a la hora de tomar una decisión? Seguramente sí, porque previamente al viaje vamos a necesitar de toda esa información, primero para decidir el destino y luego para decir qué es lo que vamos a estar utilizando en cada opción que nosotros vamos a elegir de nuestro viaje. Y también ese folleto turístico tiene información, tiene influencia sobre la gastronomía típica, para poder difundir cosas que sean específicas, manjares que sean específicos de un determinado lugar. Y aquí es donde muchas veces la información que recibamos, la traducción, también implica un desafío muy importante, porque traducir un menú turístico es una de las cosas más complicadas que a veces se presenta, un desafío muy complicado para un traductor, sobre todo porque hay cosas que no se las puede traducir directamente, no tienen un equivalente. Pensemos, por ejemplo, en las famosas empanadas que no pueden faltar cuando un visitante llega a nuestras tierras. Lo primero que piensa alguien a lo mejor es, ya por la fonética de la palabra empanadas, piensa en algo que está relacionado con el pan, y bueno, hay nada más alejado que eso. Y pensemos entonces, por ejemplo, alguien que lee una información sobre el locro, sobre la humita en chala, no hay derivados que puedan reflejar directamente con una traducción, sino que en esos casos el desafío es cómo explicar en pocas palabras de qué se trata ese manjar, de qué se trata ese menú y poder reflejarlo para que la persona se sienta atraída precisamente a probar esas exquisiteces que nos suelen ofrecer. Dentro de la folletería turística tenemos dos variantes, la impresa y la digital. La folletería impresa, bueno, evidentemente es la que recibimos a veces cuando vamos a una feria, cuando vamos a una agencia de turismo, cuando vamos a un hotel y nos acercamos a un conserje para pedir información. Es la parte de papel que nosotros utilizamos. Pero ¿qué pasa con la folletería digital? En este caso la folletería digital cada vez está más difundida.
No nos olvidemos que muchas veces esa información que tenemos en la folletería digital está mucho más accesible, es mucho más dinámica también, precisamente por la globalización y que lo que nos va ofreciendo la web cada vez más actualizada. ¿Y cuál es la finalidad de un folleto en general? Volvemos a insistir que no se trata solo de la finalidad para un folleto turístico, sino que en realidad, ¿cuál es la finalidad en general de un folleto? Va a ser despertar el interés y la atención en la persona que lo está leyendo, o sea que me va a invitar a hacer algo. A través de lo que estoy viendo y de lo que estoy leyendo, eso en mi inconsciente empieza a actuar para generar un interés y que yo tome una decisión. Para esto tiene que ser atractivo. Nadie va a continuar leyendo un material, un folleto que ya presenta desde la estética, desde la opción de los colores hasta el texto, que comienza a ofrecer algo que me genera cierta desconfianza o el uso de colores que a veces no son los más adecuados. Entonces, toda la presentación tiene que ser atractiva para que, bueno, vayamos descubriendo las distintas solapas, si estamos hablando de un folleto digital, o las distintas páginas de un folleto de papel, y continuar adelante. Buscar aceptación y credibilidad, eso es sumamente importante, porque la persona está leyendo y bueno, lo que yo estoy viendo, lo que estoy leyendo, me tiene que incitar a que yo acepte lo que esa persona, lo que esa empresa me está ofreciendo. Me tiene que parecer creíble, me tiene que dar confianza para que yo pueda continuar y seguir adelante en la búsqueda de mis elecciones y que bueno, finalmente el resultado sea esa toma de decisiones. Si nos referimos a folletería digital, bueno, tengamos en cuenta que desde el advenimiento de la globalización, a partir de allí, todo lo que tenga que ver con el uso de Internet y el uso de fuentes digitales, cada vez se ha vuelto más y más común. Entonces, en realidad, la folletería digital muchas veces tiene una serie de ventajas por sobre la folletería impresa. Por un lado, es mucho más fácil que esté más actualizada, porque los costos son distintos. Cuando hablamos de folletería impresa, bueno, lo que ya está impreso, ya está. Si queremos modificar algo, tenemos que volver a invertir para hacer folletos nuevos, esperar a que se terminen o desechar si descubrimos que no estaba bien realizado. En cambio, la folletería digital siempre ofrece esa posibilidad de realizar cambios para ajustar cualquier cosa que nos haya quedado pendiente o cosas que se vayan modificando, precios, información, porque a la vez tenemos que tener en cuenta algo, que la folletería digital es dinámica, pero la gente también espera que esa información que se ofrece allí vía digital sea realmente actualizada. A veces entramos a una página, buscamos una información y cuando vemos precios vigentes a diciembre de 2012, por ejemplo. Entonces ahí ya eso genera una desconfianza, una falta de aceptación en la persona que lo está leyendo. También nos permite que sea más interactiva. En general la gente puede hacer consultas en forma inmediata y también espera la respuesta en forma inmediata. O sea que tenemos que ser responsables que si tenemos una página digital, si vendemos folletería digital, bueno, todo eso tiene que estar siempre verificado y chequeado para responder todas las consultas que surjan. Porque precisamente esto da esa posibilidad de contacto entre el proveedor de ese servicio y entre el posible cliente o el posible turista o el posible visitante y quiere precisamente obtener esa respuesta. Muchas veces no podemos dejar que la persona que nos hizo una consulta quede un par de días esperando una respuesta porque eso ya también influye en forma negativa en quien está por tomar esa decisión. Bueno, pasemos a la problemática que puede ofrecer muchas veces la folletería, y esto se aplica no solo a la digital, sino también a la folletería impresa. Si nosotros estamos tratando de atraer gente de otros países, bueno, necesitamos que nuestra folletería esté precisamente mostrada, nuestros textos estén mostrados en distintos idiomas. Hoy en día, muchas veces, en general, se encuentran textos que ofrecen la versión en inglés, la versión en portugués, muchas veces también en idiomas para Asia, o varios idiomas, alemán, francés también son muy utilizados. Y uno de los problemas que suelen verse es que precisamente se va a tratar de una traducción inversa. ¿A qué llamamos traducción inversa? Cuando nosotros no estamos traduciendo a nuestra propia lengua madre, sino al idioma al cual estamos capacitados y para el cual nos hemos informado y
y somos profesionales en ese idioma, pero siempre es un desafío mayor traducir en esa forma inversa que a la propia lengua con la cual uno se ha manejado prácticamente desde que ha nacido. Y esto a veces trae un punto que no se tiene muy en cuenta, porque muchas veces algunas empresas, cuando llega la hora de ofrecer un texto traducido, bueno, acuden a la secretaria, acuden a algún miembro de la familia, que a lo mejor hace años que está estudiando idiomas, pero bueno, no es la persona que tiene esa capacitación para ofrecer ese texto en distintos idiomas. Y allí entonces podemos analizar cuáles son los errores más frecuentes que encontramos. En general puede haber gramaticales, errores ortográficos, lingüísticos, porque precisamente el desafío que implica es sumamente importante. Otra de las cosas es que a veces no se utiliza la terminología correcta, porque la traducción turística, como cualquier otra especialidad, tiene su terminología propia. Cuando hablamos de una terminología médica, de textos médicos, bueno, hay precisamente una terminología propia. Cuando hablamos de un texto técnico, también hay una terminología propia que es la indicada y que la persona que traduce tiene que tener en cuenta y tiene que estar familiarizada con esos términos. Lo mismo sucede con la terminología turística. Hay que conocer el tema y hay que conocer toda esa terminología para que el resultado final sea el correcto y resulte un buen producto. Otro de los puntos que se presentan a veces en la problemática es que muchas veces los agentes turísticos no le otorgan la importancia real que tiene. Los agentes o las partes intervinientes en general en un producto turístico no le otorgan esa importancia. Y muchas veces dicen, bueno, de todas formas se entiende. Bueno, la idea es que no solo se entienda, sino que la información que está llegando a esa persona en otro lugar, en otro país, reciba esa información con un texto redactado correctamente. Eso indica un punto de seriedad para la empresa que está ofreciendo ese servicio, da un respaldo, genera esa aceptabilidad que estábamos mencionando anteriormente. Es sinónimo ya de confianza. Otro de los puntos es que muchas veces los textos carecen de acercamiento a la cultura de los turistas. Precisamente traducir no se trata solo de hacer un intercambio de palabras de un idioma al idioma al cual nosotros queremos volcar esa información. También tenemos que tener en cuenta, bueno, qué más necesitan. A veces no es solamente traducir, sino que hay que adaptar el texto, lo que les comentaba antes con el tema de las comidas, por ejemplo, que no podemos decir solamente locro y buscar si hay una sola palabra que nos dé esa información, sino que a veces, bueno, tenemos que acercar con una explicación, con determinados datos, para que en la cultura de esa otra comunidad esa información se entienda. Otro punto que a veces sucede es la falta de coherencia. ¿Qué pasa? Precisamente a veces cuando las traducciones no están hechas por profesionales tenemos este problema, la falta de coherencia en los resultados finales. A veces también se debe a que el texto original tiene falta de coherencia, porque muchas veces nos quejamos de las traducciones o decimos, bueno, esta traducción no se entiende, es demasiado literal, pasa algo, pero muchas veces tenemos que ir a la fuente, a la base de todo ese texto, y en realidad muchas veces allí encontramos textos que presentan muchas deficiencias en cuanto a tiempos verbales, en cuanto a uso de determinadas palabras. Entonces muchas veces hay que revisar y corregir ese texto original para que después la traducción no vaya ya cargada con esa problemática. Y acá tenemos una frase que yo creo que es importante analizar. Hay una segunda oportunidad para cambiar una primera mala impresión. Muchas veces, si ustedes tienen en cuenta esa famosa frase de la primera impresión es lo que vale, si alguien se genera una impresión negativa sobre una empresa, sobre un proveedor, insisto, no solo en el ámbito turístico, sino en distintas áreas, cuesta mucho cambiar esa imagen negativa que se creó una persona. Exige el doble o el triple de esfuerzo revertir esa situación. Entonces, nuestra función, ¿cuál tiene que ser? Si estamos ofreciendo un servicio, que esa primera impresión que se va a generar a alguien sea una impresión positiva, que después tenga voluntad y tenga en su mente, bueno, este proveedor me generó algo importante, voy a volver a contactarme, voy a recomendarlo. Entonces, esa primera impresión que alguien se va a generar es de suma importancia y bueno, con
lo que va a leer es precisamente uno de los puntos a tener en cuenta. Cuando hablamos de productos turísticos nuevos, ya sean circuitos, ya sean hoteles, excursiones que la gente puede hacer, shows que puede ir a ver, bueno, evidentemente van a ser productos nuevos, novedosos, originales, y por lo general suelen ofrecer una variedad de aspectos y en general requieren de una gran inversión, porque crear un espectáculo nuevo, crear un hotel nuevo, ponerlo en funcionamiento, todo eso requiere de una gran inversión. Pero muchas veces todo eso se ve opacado porque la información, insistimos, es defectuosa o es incorrecta y genera esa mala impresión de la que hablábamos recién. Muchas veces los textos que tenemos en un idioma original pueden ser atractivos, pero una vez que están traducidos pierden calidad o resultan incomprensibles. Hay gente que muchas veces lee un texto y se acerca a nosotros diciendo, bueno, pero no entiendo bien, ¿qué es lo que puedo hacer en ese lugar? ¿Qué es lo que puedo comer en ese restaurante? ¿Qué es lo que ofrece este hotel? ¿Qué servicios me está ofreciendo? Porque hay algo que no me queda claro, no lo entiendo. Muchas veces se han hecho encuestas o se ha preguntado a la gente por qué no termina de leer un folleto turístico, por qué empieza y lo deja por la mitad, lo desecha antes de terminar. Y esto sucede con mucha frecuencia. Recordemos que, bueno, la folletería digital tiene un costo distinto, pero la folletería en papel tiene un costo muy alto. Entonces, si la persona lo deja de leer antes de terminar o lo desecha, bueno, estamos desperdiciando, estamos haciendo un mal uso de toda esa inversión que hemos hecho en primer lugar. Estas son algunas de las causas más frecuentes por las cuales la persona deja de leer ese folleto. Primero, por la información superflua. No es concreto lo que está leyendo, no le sirve como datos. Muchas veces tenemos que tener en cuenta esta frase de que menos es más. Entonces, cosas concretas para que la persona tenga en claro qué ofrezco y cuáles son las distintas opciones. Poco, pero concreto. Otras veces resulta difícil de comprender, porque precisamente estas estructuras no son de lo mejores, entonces, bueno, se hace realmente complicado. En otras ocasiones la presentación es poco atractiva y acá se hace un conjunto, no solo del texto, sino de lo que estamos ofreciendo en cuanto a fotografía, en cuanto al diseño en general de nuestro folleto. Y a veces los errores gramaticales o de ortografía suelen ser tan importantes que la persona precisamente deja de leer porque ya eso le genera desconfianza. Entonces prefiere no avanzar. ¿Cuál es el rol del traductor en los textos que se van a emplear? Si hablamos de la parte turística, el traductor actúa en este caso como un mediador entre la lengua y entre la cultura de los distintos países, porque precisamente decíamos que tiene que convertir ese texto original en un texto que va a ser leído por gente que está en otro país, que habla otro idioma, y precisamente tiene que saber borrar esas barreras que a veces imponen las culturas o los distintos idiomas. Entonces, un texto bien traducido es aquel en el cual nosotros no estamos notando algo raro detrás, sino que se genera una sensación de que ese texto fue escrito directamente en ese idioma. Porque el turismo precisamente lo que hace es hacer ese contacto cultural, borra de distintas barreras que a veces generan los límites geográficos, porque precisamente el turismo acerca a las distintas comunidades. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con los prestadores? Bueno, algunos, esto también surge de distintas preguntas, algunos no otorgan la importancia debida a esos textos, por lo que habíamos mencionado recién, no, pero si mi secretaria sabe, mi sobrino sabe idioma, entonces le pedí que me hiciera unas oraciones. Otros desconocen que hay traductores profesionales que se dedican a eso, directamente no tienen idea y por eso no hacen esa consulta. A veces consideran que no es necesario, porque algunos prestadores, por suerte son pocos, pero a veces sucede, consideran que lo más importante es la parte de imagen, la parte de fotografía que se incluyen, el tipo de papel que estoy ofreciendo, entonces no le dan demasiada importancia al texto. Y en realidad es un error, porque el folleto es una totalidad. Y solo pocos, unos pocos, comprenden qué importancia tiene un texto bien traducido, que es lo que le va a dar exactamente el broche de oro a esa folletería, porque, insistimos, es un conjunto, no son cosas aisladas. Vamos a ver algunas perlitas de cosas que vemos normalmente en folletería. Bueno,
Habíamos hablado de comer, vamos a ver un menú, siempre que uno visita un lugar le interesa la gastronomía típica, quiere ver cuáles son las especialidades. Entonces, ¿qué pasa si tenemos ganas de comer un buen cocido leonés? Que como vemos en la fotografía se ve bastante atractivo con distintas cosas, pero que en realidad cuando lo vemos traducido, que no nos ofrezcan un cooked lion, porque vamos a estar en problemas porque no es precisamente lo que nos van a ofrecer y bueno, los leones animales evidentemente deben estar en su hábitat natural. Y esto precisamente aparece muchas veces y está tomado de un menú. Bueno, si no nos gusta el cocido leonés, seguramente tenemos otras opciones. ¿Qué les parece, por ejemplo, cambiar de rubro y vamos a unos pimientos con bonito? ¿Qué pasa? Muchas veces en otros idiomas no va a existir una palabra para traducir bonito. Bonito evidentemente es un tipo de pescado y si se limita ese pescado a vivir en una determinada región, no vamos a tener una palabra para traducirlo en distintos idiomas. Pero bueno, de ninguna forma podemos ofrecer peppers with beautiful, porque evidentemente estamos usando en ese caso un adjetivo que tiene el significado de bonito. Lo correcto sería, bueno, si no tenemos una palabra que lo indique, bueno, utilizar la palabra pescado para que la persona se dé cuenta de qué es lo que va a comer. Vayamos un poquito más atrás, porque la gente muchas veces, bueno, visita un lugar y le interesa saber algo de la historia. En el siglo XIX, acá tuvimos diversas epidemias, una de ellas fue de cólera, pero ¿qué pasa si cuando ponemos nuestros ojos sobre un texto en inglés, encontramos que eso fue una rage epidemic, que en general estamos hablando de otra cosa, una epidemia de ira, la gente parece que estaba furiosa en ese momento, y estamos tergiversando totalmente la información que estamos dando a esa persona. Sigamos entonces con más ejemplos. ¿Qué pasa en un momento donde la población recién se estaba acomodando, cuando no había ciudades grandes? Muchas veces los camalotes que venían flotando en los ríos traían fauna también, y una de esas especies que se encontraba era precisamente los yaguaretés, estos bonitos animalitos felinos. Pero ¿qué pasa? La versión en inglés de un folleto digital explicaba que el jaguareté, que es correcto evidentemente dar una explicación de qué tipo de animal se trata, pero lo identificaba como un tipo de cocodrilo. Entonces, evidentemente hay algo que falló y mucho con la explicación que hicimos en ese momento. Vamos a ver entonces qué podemos hacer para evitar todo este tipo de errores que finalmente van a traducirse como un efecto negativo sobre nuestra empresa. Vamos a ver qué es lo que tendríamos que tener en cuenta como algunos consejos y algunas sugerencias. Volvamos a que esto no se limita, esta problemática no se limita únicamente a la traducción turística, o sea que estas sugerencias también sirven para todo tipo de actividad. Primeramente, tener en cuenta que una traducción es una inversión, no es un gasto. Entonces, allí parte del problema, porque consideramos muchas veces elegir el mejor papel, elegir las mejores fotografías, que también tiene un costo elevado. Bueno, la traducción también es una inversión, tengamos en cuenta eso. Si tenemos dudas, por supuesto que tenemos que buscar un consejo profesional. Cuando tenemos dudas con respecto a nuestra actividad contable o lo que implica, bueno, vamos y consultamos a un contador. Si tenemos algún problema jurídico, vamos y consultamos a un abogado. Bueno, si tenemos que traducir un texto, busquemos el aval profesional entonces. El folleto es la imagen de la empresa. Esto precisamente es la carta de presentación, es la imagen que se va a formar esa persona. Entonces, démosle la importancia que tiene, imagen de la empresa, carta de presentación. Tengamos esas frases siempre presentes. Para eso los textos en general tenemos que tener en cuenta que tienen que ser simples. Cuando alguien está leyendo un folleto, está recibiendo información bastante generalizada muchas veces. Entonces no le compliquemos la existencia tratando de comprender cosas demasiado complicadas. Para eso tenemos que lograr que las oraciones sean cortas, que sean claras. Si hacemos oraciones de 5 renglones, bueno, cuando está llegando al final de esos 5 renglones, la persona ya no sabe de qué se trataba ese texto. Y la información debe ser actualizada, lo que decíamos antes, sobre todo la folletería digital. Es casi imperdonable que no esté actualizada. Es muy simple hacerlo, o sea que siempre tengamos en cuenta ese respeto hacia nuestro cliente. Tengamos en cuenta, una buena foto atrae,
pero un buen texto invita y muestra el respeto por el pasajero, por nuestro cliente, por nuestra persona que tiene la intención de visitar nuestro país. Para eso entonces tenemos que respetar su cultura, su idioma y ofrecerle un buen texto. Recordemos entonces que muchas veces escuchamos esta frase que dice que el traductor es un traidor. Bueno, en realidad no, el traductor no es un traidor, sino un traidor de tesoros de otras tierras. Tengamos entonces en mente esto para cuando tengamos que hacer un folleto y mostremos entonces a las distintas comunidades el destino y el respeto que se merecen. Bueno, agradecemos nuevamente a quienes nos han escuchado. Agradecemos a ABIR por haber hecho la organización de este webinar, que ha salido muy bien, excelente. Así que bueno, muchas gracias y esperemos que les haya resultado interesante lo que han escuchado.